Hola, me llamo Juan Antonio Martínez, soy profesor en la Universidad de Alcalá e investigo también en temas sobre la síndone o sábana santa de Turín, que es probablemente el objeto arqueológico más estudiado en la historia de la humanidad y aún así sigue presentando innumerables misterios. La parte sobre la que vamos a hablar ahora es la parte que trata sobre el incendio, ciertas propiedades de la imagen y los estudios más importantes que se han hecho sobre la síndone. La síndone, a lo largo de su historia, que podemos situar de forma fehaciente a partir del siglo, mediados del siglo XIV, pero que suponemos que es muy anterior, aunque no haya constancia directa, ha sufrido innumerables daños debido sobre todo al uso, pero dentro de estos daños, ya que en la antigüedad lógicamente no se tenía el cuidado con las reliquias que podemos tener hoy en día, pues entre los daños más notables que ha sufrido se debe sobre todo a los incendios. Que sepamos, la síndone ha sufrido por lo menos 3 incendios. Uno de ellos, el más antiguo, se refleja en una serie de agujeros en forma de L que están cerca de unos dobleces. Estos se debieron probablemente a algún tipo de carbón encendido que cayó de un incensario y se sospecha que tiene que ser de la época bizantina, aquellos que sostienen, sobre todo los científicos que sostienen que la síndone tiene un origen anterior a la Edad Media. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un códice escrito en Budapest hacia 1190 que tiene una miniatura, una ilustración en la cual aparece un paño con el mismo tipo de tejido que la síndone y que tiene justamente estos agujeros en forma de L. Eso se aporta como prueba de la existencia previa de la síndone antes de su constatación directa en Francia y al mismo tiempo que ya este incendio tuvo que ser muy antiguo. También se constatan manchas muy antiguas de agua. Hay 2 teorías sobre esto. La primera es que el agua se debe al intento de apagar los incendios, pero hoy en día, por la distribución de las manchas, se piensa más bien que se debe a que la síndone en la antigüedad, probablemente muy al principio, si suponemos que su origen es del siglo I, estuvo metida en una especie de ánfora o algún tipo de recipiente cerámico y que fue enterrada durante mucho tiempo y eso provocó condensación de humedad. Y de ahí provienen las manchas de agua, algunas de ellas muy prominentes justo por encima de la cabeza. Hace como una especie de halo encima de la cabeza. La suerte es que la imagen de la síndone, que ya explicaremos más adelante cómo está formada, es muy resistente prácticamente a todos los agentes químicos conocidos y aunque las manchas de agua producen una coloración, no han afectado a la imagen. Lo que sí ha afectado a la imagen han sido quemaduras mucho más extensas que sufrió en 1534, el daño más grave que ha sufrido, en un incendio. La síndone estaba custodiada en la Sainte-Chapelle de Chambéry, en Francia, y en ese momento hubo un incendio y aunque estaba muy bien protegida para aquellos tiempos la síndone en un relicario de plata, una gota de plata fundida de una de las esquinas del relicario cayó sobre una de las esquinas de la síndone que estaba doblada y por tanto afectó a más superficie de la síndone de lo que hubiera ocurrido si hubiera estado extendida. Típicamente la síndone durante toda su historia ha estado plegada, ha estado doblada. Entonces esa gota es la que ha provocado los daños. Hasta tal punto fue el daño que se temió por la integridad de la tela y unas clarisas intentaron repararla cosiéndola a otra tela de lino que es la que se conoce como la tela de Holanda. Esa tela ha estado cosida a la síndone hasta muy recientemente, hasta una restauración que se hizo prácticamente en secreto en 2002 en Turín y que ha sido quizá el acto más controvertido que se ha realizado sobre la sábana santa en muchísimo tiempo, ya que muchos científicos consideran que no era necesaria y que ha dañado la tela para siempre. Lo que se hizo básicamente fue estirar la tela, plancharla y recortar las zonas que estaban quemadas, con lo cual pues no parece una actuación
demasiado afortunada. Pero bueno, ese tema lo dejamos para más adelante. Entonces, lo que podemos decir es que la síndone ha sufrido 2 incendios relativamente graves que han dañado la tela bastante, y luego ha tenido intentos de ser destruida mediante incendio. Uno en 1972, un desconocido se coló en el Palacio Real donde estaba de los Saboya, en aquella época estaba la síndone, e intentó prenderle fuego, pero la protección que tenía la síndone de amianto en aquel tiempo impidió que sufriera daños. Y luego un incendio más grave, se sospecha también provocado en 1997, que destruyó la Capilla Real donde se encontraba la síndone metida en su relicario dentro de un vidrio blindado de muy alta seguridad. Gracias a la intervención heroica de los bomberos de Turín se pudo salvar la síndone. O sea, prácticamente cuando se estaba cayendo todo el techo, pues 2 bomberos a mazazo limpio consiguieron destruir lo que era la urna de cristal antibalas y sacar el relicario, si no se hubiera probablemente destruido. Bueno, pues básicamente esos son la historia de los incendios que ha sufrido la síndone. En cuanto a la propiedad más conocida de la imagen, que sería la negatividad, nos tenemos que remontar para conocerlo a la primera fotografía que se tomó de la síndone en 1898 por Secondo Pia, que inicia lo que diríamos el estudio científico de la síndone. Para su sorpresa, al revelar las placas de negativo, Secondo Pia se dio cuenta de que la imagen de la síndone no era un positivo, sino que era una imagen que estaba en negativo. Por eso, al revelar el negativo fotográfico, se vio como si fuera la fotografía real. La sorpresa fue tan mayúscula que Secondo Pia prácticamente se quedó estupefacto al contemplarla. Eso dio lugar a la veneración del rostro de la síndone como la Santa Faz, y a dar lugar a la creación de medallas con el rostro de la síndone, etcétera, hasta nuestros días. Entonces, aunque a ciencia cierta probablemente a lo mejor nunca se pueda afirmar con total certeza que la síndone ha sido el santo sudario que envolvió el cuerpo de Cristo, ya sabemos que hay otro santo sudario que envolvería la cabeza, de lo cual puede que hable después César, pero sí que con toda certeza, si hay un rostro que puede ser el de Jesucristo, es el de la sábana santa, y por tanto está justificado, y el Vaticano o la Santa Sede ha dado su permiso para que se hagan reproducciones de esta Santa Faz. Eso sería una de las características más notables de la imagen. Como luego vamos a estudiar la imagen en más detalle, tampoco nos vamos a entretener mucho más en este punto. Y luego, ¿qué estudios se han realizado sobre la síndone? Aunque decimos que la sábana santa es probablemente el objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos, lo cierto es que cuanto más se estudia, más misterios genera. Y vamos a hacer un breve repaso de cuáles han sido esos estudios. El origen del estudio científico de la síndone lo podemos situar, como hemos dicho, en 1898, con las primeras fotografías de Secondo Pia, cuando se descubre que realmente la imagen que está en la sábana santa es un negativo. A partir de ahí, desde entonces, surgen ciertas teorías que hablan que la síndone podría ser algún tipo de fotografía antigua, hecha por alguna técnica que luego no se ha conservado hasta nuestros días. Luego veremos que esa teoría no es verosímil por una serie de características que tiene la imagen. Otro tipo de estudios que se han realizado ha sido sobre la composición de las telas, sobre las manchas de sangre, que trataremos en detalle después, para ver si era sangre o no era sangre, si era humana, etcétera. Se han hecho estudios de fluorescencia con muchos tipos de luz, se ha hecho luz infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X, se han hecho estudios mecánicos de la resistencia de las fibras, se ha hecho microscopía y estudios de todo tipo
en detalle de la composición de las fibras, etc. Aún así, todos estos estudios, que suman centenares de horas, son insuficientes ni siquiera para desvelar detalles que parecerían muy evidentes de la síndrome. Entonces vamos a hacer un breve repaso de cuáles han sido estos estudios, que tampoco pueden ser muy numerosos por un motivo, por el hecho de que la síndrome es una reliquia tan valiosa, incluso si no tenemos en cuenta que pudiera ser, que con toda probabilidad, según nos dicen los estudios, probablemente lo sea, pero aunque no fuera la tela que envolvió el cadáver de Jesucristo, su valor histórico es tal que su conservación prima sobre cualquier otro tipo de consideración, a pesar de la controvertida restauración que hemos hablado de 2002, que marca un antes y un después en el estudio. Tengo que insistir en ello porque hay muchos científicos que piensan que después de esta restauración probablemente haya muchas cosas que hayamos perdido y no puedan ser recuperables, ya que se eliminaron físicamente trozos enteros de la tela. Bueno, pues lógicamente estos estudios son muy tasados, con muchísima supervisión y con mucho conflicto, ya que los intereses de los custodios de la síndrome, que son el arzobispo de Turín y sus asesores, no siempre coinciden, o generalmente no coinciden, con los intereses que tienen los científicos. Entonces, hay pruebas que unos científicos piensan que deberían aplicarse a la síndrome y que los custodios piensan que podrían dañarla y que no son convenientes hacerlo. Entonces, la historia del estudio de la síndrome es muy complicado, precisamente por esta problemática. Bueno, pues vamos a hablar de la prueba o del ensayo más controvertido que ha tenido lugar sobre la síndrome, que fue la prueba de datación con carbono 14, que tuvo lugar en 1988. Según esta datación, la edad que tendría la síndrome sería medieval, entre 1310 y 1350. En su día se dio como definitiva y todos los medios de comunicación dijeron que la síndrome era una falsificación. Se ha escrito ríos de tinta sobre este tema y daría para mucha más charla. Lo vamos a resumir en que hoy en día el consenso científico es que no está nada claro que esa datación sea correcta. Incluso varios de los científicos que participaron en el estudio hoy en día ponen en entredicho la datación. Con lo cual el hecho de si la síndrome es medieval o proviene del siglo I o de cualquier otra época es más complicado que nunca. Hoy en día no sabemos a ciencia cierta si la síndrome tiene origen en el siglo I o es posterior. Hay pruebas que parecen confirmar que su origen es muy antiguo, probablemente del siglo I. Y solo hay una prueba, que es esta, el carbono 14, que ya decimos que está prácticamente desacreditada, que dicen lo contrario. Bueno, pues la polémica sigue ahí y se necesitarán muchos más estudios y tecnologías nuevas, innovadoras, que no afecten o no destruyan ninguna parte de la síndrome para poder decidir cuál es el resultado real de esta datación.